La ecuación es que para conocer los tiempos de Dios, usted tiene que estar o tiene que tener experiencias del Espíritu. Las experiencias profundas del Espíritu le va a dar a usted un conocimiento del Kairos o del crono de Dios. Ahora, no es que le estaba quitando el deseo de poder conocer el Kairos de Dios, el tiempo de Dios, la sazón de Dios, sino que le estaba diciendo: la experiencia profunda que vais a tener en el Espíritu, la palabra poder, el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, te va a llevar a experiencias que en ese momento vas a poder conocer como lo que es el tiempo de Dios para tu vida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros esta noche? Tiene que ver mucho, porque creo que estamos en un tiempo de Dios. Creo que estamos en el tiempo de Dios, y sobre todo entiendo que estamos con una experiencia del Espíritu Santo y estamos soltando la experiencia del Espíritu que se está viviendo entre el pueblo español, entre las iglesias españolas. Consecuentemente, el tiempo de la manifestación del Kairos de Dios para su poder ser tocado y ser testimonios a toda Andalucía, a todo Jaén, a todo Madrid, a todo el norte, a toda España, se ha llegado. Si me explico bien, usted comprenderá que ese tiempo y esa experiencia era con el propósito de ser testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, yo tomo el pasaje, lo aplico a la época en que vivo y me doy cuenta que hay tiempos específicos. Ahora, yo le voy a dar, y esto parte de mi cosecha, me ha tocado 20 años de ministerio, poder comprender 4 cosas muy simples. Le voy a dar lo que yo considero los 4 tiempos de Dios para su vida personal, para un ministerio o para la nación. Son 4 tiempos que Dios tiene. Jesús le dijo en Lucas 19, 41, 44, los discípulos se fueron y Jesús comenzó a llorar y le dijo a Jerusalén: oh Jerusalén, si hubierais conocido el tiempo de la visitación de Dios. No tengo tiempo de encontrarme o de darle a usted todo lo que quisiera en esta noche con respecto a este pasaje, pero Jesús llora en Lucas 19 del 41 al 44, por si lo quiere tener. Jesús llora y cuando está llorando le dice: no reconociste, oh Jerusalén, la visitación, el tiempo de Dios. Escuche, el que usted discierna y entienda el tiempo de Dios en este momento es crucial para el futuro de su vida, ministerio y fructificación que Dios tiene. Usted podrá ser un buen hermano, pagar los diezmos, querer mucho a Dios. He visto gente que comenzó con un mover de Dios en los años 80. Cuando llegaron los 90 se amacizaron, pero después de ahí no pasaron. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios les usó en los 80, pero en los 90 no se abrieron al mover de Dios. Consecuentemente, ahora en el 2000 no pudieron entender lo que Dios estaba haciendo. Por tal manera, no entendieron el tiempo de Dios. 4 tiempos que Dios da a su iglesia. No voy a poder ir a todos los pasajes, se los voy a dictar rapidito, pero les vamos a hablar de los 4 tiempos. Tiempo número 1, el tiempo de preparación. Toda iglesia, todo ministerio tiene un tiempo de preparación. Dios trabaja con los que se preparan. Dios no trabaja con el que no se prepara. Si usted no está en tiempo de preparación, usted no ha entendido lo que es el tiempo de preparación, usted no podrá hacer nada para con Dios. Podrá querer mucho a Dios, orar todas las mañanas, leer su salmo y su proverbio si quiere, pero tiene que saber que hay un tiempo de preparación. El tiempo de preparación tiene que ver con la oración. Cuando yo comienzo a orar, comienzo a prepararme. La oración es fundamental para entender lo que Dios va a hacer en sus tiempos. No hay tiempo de preparación sin oración. El tiempo de oración es el tiempo de preparación. Y ese es el fundamento de todo mover de Dios. Dios tiene un tiempo y va a preparar su iglesia. Este tiempo de preparación lo va a llevar a ministros.
lo va a llevar a iglesias, lo ha llevado a su vida y a la mía. Y entonces en aquel mover de Dios podemos entender de que como comenzamos a orar, nos comenzamos a preparar para con Dios. Ahora, en el pasaje de 1 Corintios 15, es 15:6, dice la palabra que habían 500 discípulos que vieron a Jesús irse entre las nubes. Amén. ¿Usted se acuerda de ese pasaje? 1 Corintios 15, versículo 6. Dice que 500 testificaron de que Él se iba entre las nubes. Ahora, eso es en 1 Corintios 15. En el libro de los Hechos capítulo 1 y versículo 15, dice que en el aposento alto habían 120 nada más. Si hacemos la ecuación, usted coge 500 que vieron a Jesús levantarse y a todos les habló. En el aposento alto aparecieron 120. ¿Dónde estaban los otros 380? ¿Qué se hicieron los otros 380? Yo quiero decirle dónde estaban. Los otros 380 estaban escuchando el cassette del profeta en la casa. Los otros 380 estaban viendo la televisora cristiana, sentados en el sofá de su casa. Los otros 380 estaban seguramente leyendo el salmo del día. Pero solo 120 entendieron el tiempo y se fueron con él. Solo 120 tuvieron la experiencia de poder que ellos necesitaban para saber lo que Dios iba a hacer. 380 no eran malos discípulos, no eran inconversos, lo amaban, estaban con él, le habían querido, le vieron partir, pero se perdieron del mover, del bautismo, se perdieron del momento y del tiempo preciso en que él iba a actuar. Porque escúcheme bien, Dios va a actuar en un tiempo, y si usted lo pierde o no le pone atención, con todo el amor que Dios le tiene, usted perderá el tiempo de Dios. Porque Él no está sujeto a los hombres, aunque sí bendice a los hombres. En el tiempo de Él se va a mover con los hombres respectivos que Él tiene. Y por eso es importante entender esto. El tiempo de preparación, número 1, es un tiempo en que se pone un fundamento. Yo estoy aquí y el tiempo de preparación es allá. Voy a llegar allá, por ejemplo, y comienzo a orar. Tiempo número 2 es el tiempo de perseverancia. Cuando comienzo a orar, el enemigo va a querer distraerme de mi oración, del fuego, de lo que Dios tiene. Consecuentemente, en la distracción, Dios me va a querer que yo persevere. Hay un tiempo que voy a perseverar en mi vida. Y ese tiempo de perseveración tiene que ver con las pruebas, con las dificultades, con las adversidades. Apenas comienzas a prepararte y entras en el tiempo de preparación, prosigue un tiempo de perseverancia. Porque la perseverancia es el proceso a través del cual Dios va a tener, por cierto, de que estás en una forma determinada, queriendo estar con Él, a pesar de la adversidad, a pesar de la tentación, a pesar de todas las dificultades. El tiempo de perseverancia te va a llevar a través de esos problemas y te va a decir: yo voy para adelante. Comencé a orar, comencé a ayunar, ahora comienzo a andar en un camino. La barca se me está moviendo mucho, la mar se me levantó, la tempestad está muy alta, parece como que todo era muy difícil. El tiempo de perseverancia está allí. Y Dios dice: persevera, persevera, persevera. Y eso da por resultado el tiempo número 3, que es el tiempo de revelación. Cuando Dios ha visto una perseverancia en tu vida y una preparación en tu vida, y has podido sobreponerte a las pruebas, a las dificultades, a las adversidades, entonces comienza un tiempo de revelación. El tiempo de revelación es cuando la revelación viene a tu vida de lo que Él va a comenzar a hacer contigo en una manera especial, específica y directa. Es cuando ya no necesitas que venga el profeta
Ronnie Chávez, ni Pedro Los Palejos, ni venga nadie a decirme lo que Dios me dijo anoche. Anoche me levantó a las 4 de la mañana y Él me habló. Yo sé lo que Él me dijo. Ya me vi en el Espíritu, me vi cómo me iba a usar. Me vi sobre una montaña, me vi sobre una iglesia. Este hombre vio en una visión lo que Dios le dio. Tiempo de revelación viene después del tiempo de perseverancia. Dios comienza a revelar. La revelación es vital para moverse con Dios. Hace 20 años era el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas y levantar las manos en la iglesia. Era el mover de Dios, ya eso pasó. Algunos hermanos que conocí en aquella época, ahí se quedaron. Después vino el movimiento de la fe. Después vino la sanidad divina. Después vino el echar fuera demonios. Después vino la guerra espiritual. Y algunos que conocí, ahí están, todavía se quedaron allá. ¿Por qué? Porque no percibieron que si ciertamente Dios usó un instrumento, una situación en los años 80, la va a desarrollar, la va a engrandecer, la va a madurar en los años 90 y la va a llevar a un clímax mayor en los años 2000. Hay una revelación que Dios trae. Los pastores tendemos mucho a quedarnos con las revelaciones nuestras. Y como no tenemos la revelación de hoy, entonces mejor rechazo aquello. Lo apostólico, lo profético, lo que no entiendo, lo que nadie me ha dicho, lo que no percibo, lo que todavía no se me dijo. ¿Por qué? Porque el cuidado de la grey, porque las obras, porque las ovejas, por tantas circunstancias, tal vez no has podido estar perseverando, consecuentemente no hay revelación fresca. Dios quiere que caminemos con Él. Hay un tiempo de revelación. Y cuarto, bueno, le voy a dar los versículos. Tiempo de preparación, en Lucas 7:27. Tiempo de perseverancia, Hebreos 6:12. Dice que perseverando ellos en la gracia. Tiempo de revelación, Efesios 3:10. Y el último es el tiempo del cumplimiento, Gálatas 4:4. Cuando la persona ha tenido una revelación y ha venido un mover de revelación a la iglesia, de lo que Dios me reveló, aunque no lo tengo, aunque no lo veo, aunque no lo percibí, aunque todo el mundo se burle de mí, aunque nadie me dijo nada, el tiempo de revelación se cumplió, viene el tiempo del cumplimiento. El tiempo del cumplimiento es lo que Dios está esperando para Él poder participar directamente con tu cooperación, no en tu iglesia, no con tu vida, no solamente para sanarte a ti. Él te quiere mucho, te va a sanar, te va a ayudar, te va a animar, sino para con el avivamiento, el cumplimiento que Él tiene para las naciones, para Madrid, para España, para las ciudades, para el inconverso. El tiempo de cumplimiento no es solamente para que tú y yo seamos ministerio. El tiempo de cumplimiento no tiene que ver solamente para que usted y yo se sienta que ahora sí Dios me usa a mí. No, tiene que ver directamente en que ese tiempo va a ser el tiempo en que Él va a decir: he cumplido todo, te he preparado, has perseverado, tienes la revelación, ahora estoy cumpliendo. Consecuentemente a ese cumplimiento estoy abriendo puertas, porque Él no ha pensado en una iglesia avivada. Él ha pensado en que las naciones son avivadas, en que los pueblos son avivados, en que muchos vendrán, las naciones vendrán a Sión. Amén. Entonces, yo miro y me pongo a analizar. Mire donde usted está sentado en esta noche. Yo no conocía este lugar, ni nunca he estado aquí, es la primera vez. Primero me pongo a pensar. ¿Se dio el tiempo de preparación? ¿Se ha dado un tiempo de perseverancia? ¿Se dio una revelación, por ejemplo, en el caso de este edificio, de esta organización, de este hermano o quien fuese, de su vida, de su iglesia? Y se va a dar el tiempo del cumplimiento. Históricamente lo vemos así. La estatua en Daniel hablaba de 4 reinos. 4 reinos y un quinto reino que sería establecido no por mano de hombre, sino de una piedra que salía y que sería el reino que perduraría por todas las eternidades, dice, y ese reino no será conmovido, no será quitado.
Ahora, si usted lo mira naturalmente, los 4 reinos son históricos. Persia, Asiria, Babilonia, todos esos son históricos, ya pasaron. Pero nos cuesta entender que estamos en el tiempo en que el reino será dado a los santos y será un reino inconmovible. Será un reino que Él está esperando. Escuche bien, mi amado, usted está aquí porque Dios le ha traído para que usted entienda que está en un tiempo de cumplimiento, que está en un tiempo de las naciones, que usted tiene herencia en esta nación y que la herencia que usted tiene en esta nación no está en una silla en esta iglesia, está en esta ciudad, está en estos pueblos, está en este capital, está en estas tierras, está en estos edificios. Él quiere que usted sepa que esa es la herencia suya y que Él está por cumplir el tiempo. ¿Cómo va a cumplir Dios los tiempos? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que decimos de los $100,000. Primero, usted tiene que saber que el cumplimiento de los tiempos de Dios, ese cumplimiento se viene a dar la única manera. En América Latina hemos tenido muchas guerrillas y derrocamientos de gobiernos. Tal vez usted sabe eso. En España aquí lo tuvo también con la época de Franco. Un gobierno quitó al otro y la revolución y todo esto. Pero para que un gobierno sea quitado, el que lo quita tiene que tener mayor fuerza del que está puesto. Para que quitemos el gobierno del enemigo, solo hay un gobierno que lo puede derrocar. Ahora usted me dice, ese es el gobierno del reino de los cielos. Suena muy bonito, muy cierto, es real, pero suena muy general. ¿Cuál es el gobierno de Dios? Si usted va a la Biblia, en 1 Corintios 12, versículo 28, en Efesios 4:11, en el libro de los Hechos, usted se da cuenta que Él puso primeramente en la iglesia apóstoles y profetas, que es el gobierno de Dios para su iglesia. Él nunca dijo que eran pastores. Yo he sido pastor toda mi vida. Cuando Él quiso tocar al mundo de su época, Él no preparó pastores. Él no mandó pastores. Él dice que Él preparó apóstoles. Él mandó apóstoles. Y cuando los llamó en Lucas capítulo 6, que los llamó y dice que los llamó a los 12 y les dijo que eran apóstoles, no tenían pero ni la mínima seña de un apostolado. Estaban, hermanos, como decimos nosotros con todo respeto, en América Latina, estaban en la pura carne, orgullosos, peleando, egoístas, pidiendo fuego del cielo para matar a otros, sabiendo quién quería estar a la derecha o a la izquierda. Cuando los llamó como apóstoles, llamó a un grupo de hombres que no despuntaban en ninguna manera como ministerios de poder. Eran necios, llenos de incredulidad. Oh generación incrédula, ¿por qué no le hablaste a la mar? ¿Por qué no multiplicáis los panes? ¿Por qué no echasteis el demonio afuera? Si usted se da cuenta, a lo largo del Nuevo Testamento, ninguno de los discípulos de Jesús fue recomendado por su gran fe. Todos en cada una de las ocasiones más bien fueron llamados faltos de fe, incrédulos. Esos eran los apóstoles que levantó. Ahora hay gente que dice, bueno, usted necesita ver a Dios, necesita ver a Jesús, tiene que tener 40 muertos levantados, tiene que tener 20 iglesias plantadas. Pues lógico que esa es la manifestación total de la plenitud de un apostolado como el de Pablo o el de Pedro, en la plenitud del Espíritu. Pero inicialmente nunca fue así. Dios llama a un hombre apóstol cuando nadie lo llama apóstol. Dios se hace de sus hombres cuando nadie le cree a él. El hombre me contaba la historia de su visión, cuando le dijeron que era una absurda visión, ridícula. Cuando yo salí de Costa Rica, que me fui para Inglaterra, los ingleses me daban 6 meses para devolverme. ¿Qué viene a ser un latino de Costa Rica a Inglaterra, que es una nación dura, tradicional, con todo lo que usted quiera, a plantar una iglesia? Me daban 6 meses. Muy difícil, todo era muy difícil. Me llevaron a las alianzas evangélicas, todo era imposible, todo era muy difícil.
Hoy llevo 14 años, he levantado escuelas de misiones, he plantado 4 iglesias y todavía no sigue siendo difícil porque Dios está ahí.